Eh, Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Clever Loor y bienvenidas a un episodio nuevo de Sidoxia Radio. Este espacio que tenemos para opinar un poco, dar una humilde opinión sobre todos los temas concernientes a lo que son el comportamiento humano, todo lo que gira en torno a la mente humana. Eh, en este episodio, pues, vamos a contar con la presencia de un invitado que hace su aparición por primera vez en este espacio. Se trata de un psicólogo clínico que nos ha acompañado tanto a Rosaluz como a mí y a Andrea en casi todo este periodo de la facultad y posteriormente. Yo en lo personal lo conozco desde el año 2001 por otro interés que nos vincula, que es la música. Entonces, hemos compartido grandes momentos a través de las últimas décadas. Así que, bueno, es alguien de confianza que nos va a ayudar bastante acá para ir aclarando, conversando sobre algunos temas. Eh, Así que le voy a dar el paso ahorita a Álvaro para que se presente un poco, que lo conozca mejor y poder ya iniciar el tema del día de hoy, que ya se los voy a contar más adelante. Entonces, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí contento, feliz de participar en los proyectos de Sidoxia y yo creo que se hace una labor de intervención. Estamos haciendo psicoeducación por medio de estas vías audiovisuales que ahora son las que priman, pues. Porque tú sabes que, o sea, escribir, podemos escribir mucho, pero ya no tiene la concurrencia que tenía antes los blogs, entonces ahora tenemos que hacer esto y más que todo en nuestra cultura, en nuestro contexto, tratar de psicoeducar a la población para que tengan conocimiento, porque es salud, la salud mental, hay que crear una cultura de salud mental y eso es importante. Ahora, bueno, mi nombre es Álvaro Benítez, yo soy psicólogo clínico de corte cognitivo-conductual, tengo experiencia más que todo en el área educativa y también en el área clínica, ¿no? Como psicólogo he estado involucrado en proyectos de intervención, más que todo en intervención psicosocial, drogas, embarazo adolescente, en las instituciones educativas del Estado, ¿no? Ahora, como psicólogo clínico también la intervención que uno tiene a través del conocimiento técnico en este tipo de sectores es muy importante porque hay muy poco reconocimiento de lo que es la normalidad o lo que es un trastorno mental, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Justamente el tema del día de hoy va a ser un poquito el inicio de algunos temas que pretendemos hablar acá con Álvaro. Vamos a tratar el tema de los trastornos de personalidad. Para eso, el día de hoy vamos a hacer una introducción a lo que es la personalidad, los trastornos de personalidad y de qué manera podemos, como usuarios, ir sabiendo cuáles son nuestras características, nuestros rasgos y la forma como se puede trabajar en esto. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre el asunto de un trastorno, un problema? ¿Cuándo hablamos de que una persona tiene un problema y no es algo simplemente una característica común, algo normal, algo que no le afecta a nadie? Ya. Nosotros hablamos de un trastorno, un problema, cuando nosotros tenemos un criterio, ¿no? Y ese criterio es que el trastorno es una alteración del curso normal del desarrollo de algo en un organismo y en los seres humanos, la alteración del estado emocional, del estado cognitivo, ¿no? Y de la percepción que tiene el sujeto de sí mismo y de los demás. Ahora, cuando hablamos de trastorno mental, dentro de lo que nos concierne a nosotros como psicólogos clínicos, en el DSM-4, que es el Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, creado por la Asociación de Psiquiatría Americana, tenemos un criterio muy importante y es que el trastorno mental se considera trastorno cuando hay un deterioro. La palabra aquí clave es deterioro significativo de la actividad emocional, de la actividad social del individuo, la actividad laboral, una persona que está imposibilitada, por ejemplo, de trabajar. ¿Por qué? Porque tiene alguna fobia, porque tiene algún miedo. Una persona que vive en eterno conflicto con los demás, una persona que hace daño a los demás, una persona que miente mucho. Entonces, cuando vemos que hay un deterioro, ¿no?, significativo en la vida de esa persona
y en la vida de las personas a las que afecta, estamos hablando de un trastorno mental. Ahora, esto lo extrapolamos a trastornos de personalidad y tenemos que hablar que en los trastornos de personalidad tenemos un concepto muy importante que vamos a manejar aquí es el concepto de rasgos, ¿no? Nosotros a través de rasgos podemos fijarnos o darnos cuenta qué tipo de personalidad tiene cada individuo. Ahora, el concepto de personalidad, uno muy básico y rápido, que es un conjunto de características que a todos nos hacen únicos y nos diferencian de los demás. Ahora, dentro de los seres humanos nosotros tenemos la parte cognitiva, tenemos la parte afectiva y tenemos la parte social. Entonces, en la parte cognitiva tenemos que ver las formas que nosotros tenemos de interpretar el mundo, de percibirnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Ya? En la parte afectiva, la labilidad, la estabilidad emocional, la intensidad de las emociones y la gama de emociones que proyectamos. Mientras menos emociones tengamos para hacer frente al mundo, más nos estamos enfermando, porque tenemos menos repertorio para responder ante las exigencias del ambiente, ¿no? Y en el entorno social se ve en las relaciones con los demás, cuando estas relaciones son conflictivas, cuando estas relaciones causan problemas a los demás, cuando hay daño, cuando hay deterioro de la salud también, ¿no? Porque una enfermedad mental puede llevar al deterioro de la salud y también viceversa, una enfermedad puede ocasionar una enfermedad mental, también una enfermedad orgánica. Hay enfermedades mentales que están, hay un criterio que se llama originado por una enfermedad médica, ¿no? Y eso, cuando hablamos de rasgos de personalidad, de trastornos de personalidad, hablamos de patrones inflexibles en el tiempo, en el comportamiento, patrones que están caracterizados por criterios. Según el DSM-4, ahora que está el DSM-5, nosotros tenemos criterios para caracterizar cada una de estas personalidades que... Bueno, por ejemplo, tenemos paranoides, que son los desconfiados, tenemos a los evitativos, que son las personas que son muy avergonzadas y está muy emparentado con el trastorno de ansiedad también, o fobia social. Tenemos, por ejemplo, ya dije paranoides, tenemos a los esquizoides, que son estas personas que no tienen la capacidad para demostrar sus emociones. Tenemos a los esquizotípicos, que son estas personas que los calificamos de loquitos, ¿no? Mira, ahí viene loquito. Tenemos a los histriónicos, tenemos a los narcisistas, tenemos a los antisociales en el otro grupo, y para terminar tenemos a los obsesivos y tenemos a los dependientes. Entonces, todas esta clasificación que hace el DSM-4, que es de la Asociación de Psiquiatría, está estandarizada y es más o menos para ir definiendo los tipos de personalidad con las que nos podemos nosotros topar. Ahora, obviamente hay factores independientes de la cultura. Un paranoico ecuatoriano no va a ser igual que un paranoico estadounidense, ¿no? O sea, van a haber factores culturales y el contexto que le van a dar forma a esa patología, ¿ya? Eso. Ok. ¿Y cuándo se crea el trastorno? ¿Cómo se forma? Eso es interesantísimo. Para que un trastorno de la personalidad se pueda considerar trastorno, tiene que tener un inicio en la adolescencia o en la juventud adulta, es decir, al principio de la adultez. Por ejemplo, en el trastorno antisocial, yo trabajé en la correccional de varones, no se puede diagnosticar trastorno antisocial antes de los 18 años. Entonces, antes de los 18 años, ese trastorno se lo considera un trastorno del desarrollo de la niñez y la adolescencia, que en este caso podría ser trastorno desafiante. Hay un trastorno negativista desafiante y de control de los impulsos, más que todo en la agresividad, ¿no? También hay los trastornos de control de los impulsos, donde entra, por ejemplo, un trastorno que es interesante, yo sé que me estoy agregando, pero es el de explosivo, que son estas personas que, como decimos vulgarmente, se le pelan los cables y tienen accesos y tienen episodios de ira desmedida que no pueden controlar. Ya, entonces también, pero antes de los 18 años no se puede diagnosticar. Sin embargo, yo no estoy diciendo que no tiene nada que ver con la niñez. Obviamente hay toda una psicología del desarrollo en la que comienza un trastorno en la infancia y puede terminar desarrollando un tipo de trastorno de personalidad. Por ejemplo,
La hiperactividad, que en los niños es muy frecuente y dentro del entorno educativo se ve bastante. Si una hiperactividad no es tratada, puede llevar a convertirse, por ejemplo, de buena medida, en un trastorno de la personalidad límite. ¿Por qué? Por la característica de la falta de control de los impulsos de la persona límite. La persona límite es una persona que toma muchos riesgos innecesarios y que no tiene la capacidad de medir riesgo, que es una característica que comparte con el trastorno de la hiperactividad en la infancia. Y por ejemplo, ahí vemos ese curso, ¿no? Cómo va madurando. Y ya en la adultez, esa característica de falta de control de los impulsos o no saber evaluar riesgos, que es una habilidad cognitiva muy importante, se convierte en parte fundamental de su trastorno de personalidad. O en el trastorno antisocial también también comparten esos criterios también. Okay. Para ir un poquito recapitulando, entonces los rasgos de personalidad son conjuntos de características que ya se van volviendo un poquito estandarizadas en cada grupo de personas. Ante todo, cada personalidad es única, pero hay ciertos rasgos pues, que se van haciendo más notorios. De acuerdo a esto, pues tenemos el concepto de problema. Si hay problema, pues ya es cuando hay una afectación ya a nivel global que nos está impidiendo desenvolvernos con normalidad. Nosotros podemos tener rasgos de personalidad, podemos tener características, podemos tener cierto comportamiento que de pronto es diferente al de otra persona. Por ejemplo, una persona que le gustan los videojuegos. Ahí tiene esa afición por los videojuegos, pasa bastante tiempo jugando. A otro no le gusta, va a decir este es un adicto. ¿Okay? ¿Cómo medimos eso? Medimos eso en torno al daño que esta particularidad le está haciendo a la persona. Es decir, si esa persona juega videojuegos porque no tiene nada más que hacer, no podríamos llamarlo un problema. Pero sin embargo, si esta persona por jugar videojuegos deja de ir al trabajo, deja de estudiar, deja de tener contacto con otras personas como lo hacía antes y esto ya empieza a afectarle, o de pronto tiene problemas en sus relaciones sentimentales, qué sé yo, entonces ya estamos diciendo que eso le provoca un problema. Ahí estamos hablando de problemas. Ahí sí ya tenemos que decir, bueno, hay que tratar eso, porque de pronto le está causando un potencial deterioro en sus habilidades, pues que le van a provocar de pronto un problema orgánico, una depresión, una ansiedad, etc. ¿Ok? Entonces, más o menos como ir viendo, por ahí va la cosa, o sea, ir viendo hasta qué punto algo representa un problema para una persona. Por ejemplo, la desconfianza. La desconfianza es algo natural en los seres humanos. Nosotros tenemos que tener un nivel de desconfianza mínimo básico para, por ejemplo, como decía, evaluar riesgos. Es algo normal. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a desconfiar de todos y tú ya desconfías con antelación de alguien desde el momento en que lo ves? Y tú piensas y tienes la idea de que esa persona te va a perjudicar. Cuando ese tipo de patrón de filtro con el que nosotros percibimos la realidad se vuelve inflexible y no adaptativo, porque lo utilizamos para todas las ocasiones, también estamos hablando que allí tenemos un problema, porque ese tipo de filtro de desconfianza va a tomar todas las situaciones de la vida y las va a interpretar de esa manera. Por ejemplo, el trastorno paranoide de la personalidad, esa es la característica básica. Y, por ejemplo, todos hemos sido celosos, celosas, todos en algún momento es algo normal en el ser humano, pero el paranoide es un celoso patológico, por ejemplo. O sea, lleva la desconfianza al límite. Entonces, cuando llevamos nosotros un tipo de respuesta adaptativa al límite y lo utilizamos para todo, también estamos hablando de que ya hay un deterioro en la manera que esa persona percibe. Ahora, lo chistoso de los trastornos de personalidad es que son egodistónicos por lo general. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que los tiene no se da cuenta que le está causando un malestar. Y nosotros, para poder diagnosticar, tenemos que, más que todo, evaluar bien la historia personal y, más que todo, cerciorarnos por fuentes externas. O sea, ¿qué es lo que los demás nos dicen del comportamiento de esa persona? Y, por lo general, la persona cuando llega a consulta no llega por el trastorno de personalidad, llega
por uno de los síntomas, una de las consecuencias, o por comorbilidad. Digamos, tiene un trastorno de la personalidad paranoide y cayó en un episodio depresivo mayor. Llega por el episodio depresivo mayor porque es evidente para los familiares que hay un deterioro de su estado de ánimo, pero no llega por el trastorno paranoide, no llega por el trastorno narcisista, no llega por el trastorno histriónico. Los únicos que llegan y que uno se da cuenta son los psicópatas, es decir, los sociópatas, los que tienen trastorno antisocial de la personalidad, que tú has trabajado con personas privadas de la libertad, yo también, y sabemos que las consecuencias de ese comportamiento se ven y llegan, pero llegan obligados, no porque quieren. Porque el psicópata no llega porque quiere, pues. Llega obligado porque lo cogen la policía, porque ha matado a alguien, porque ha estafado a alguien, porque ha causado un daño, un deterioro a sí mismo o a los demás. Así es. Bueno, ya como para ir cerrando un poquito el tema de la introducción, porque esto da para largo. ¿Qué hacer? ¿Qué le recomendamos a las personas que nos están viendo sobre su personalidad? ¿De qué manera la abordan? ¿De qué manera pueden ir reconociendo sus rasgos? Obviamente tienen que ir a un especialista para un examen en general. Sin embargo, ¿qué pauta se le puede dar a las personas para que vayan reconociendo un poco, dándole importancia a este tema? ¿Y de qué manera se trabaja en estos trastornos desde el punto de vista clínico? A ver, primero, para la población en general es importante que no se asusten cuando vean criterios de personalidad, porque todos tenemos un poco de todo. Entonces, yo me acuerdo cuando yo leí el DSM-4 y era estudiante, yo decía, yo tengo todas las patologías, pero no es así. La cuestión era que uno se ve reflejado. Ahora, conocerse a sí mismo, buscar información, eso es lo primero. Nosotros los psicólogos siempre vamos a ahondar y vamos a insistir en que el conocimiento de uno mismo es muy importante. ¿Cómo uno hace eso? Buscar información. O sea, cuando tú tienes curiosidad, quieres ahondar en un tema, tú lo buscas. Ahora, si ustedes tienen una persona que no se comporta, ustedes ven que es muy raro o que ya tiene una manera de ser, porque también esto se esconde con la típica frase yo soy así o él es así, dentro de su familia, alerten primero a la persona, traten de hablar con ella y si ya el daño o el deterioro de esa persona es muy crítico, aconsejarla o contactar a un especialista. Ahora, ¿cómo se trata los trastornos de personalidad? Depende del trastorno, depende de la persona. Por ejemplo, el narcisista es una persona que necesita admiración constante, exagera sus logros y denigra los logros de los demás. Entonces, es una persona que tiene una especie de delirio acerca de sí mismo, de cómo se percibe a sí mismo a los demás. En la terapia lo que se hace con la persona narcisista, que por lo general los narcisistas no van a terapia, pero lo que se hace es primero llegar a tener una relación terapéutica muy significativa. O sea, hay que tener mucho tino, ¿ya? Pues ya cuando el narcisista confía en uno, uno le va haciendo dar cuenta de que esa manera inflada, cómo se percibe, la vamos a hacer caer a la realidad con pruebas de realidad y con argumentaciones. Tenemos muchos ejercicios desde el punto de vista cognitivo-conductual, la discusión cognitiva, el cambio de roles. El cambio de roles es muy importante porque la persona narcisista no se percibe y por lo general se victimiza también bastante. Entonces ellos tienen su propia historia en la cual ellos son por lo general son las víctimas y los héroes de su historia al mismo tiempo. Entonces se los aterriza a la realidad con ejercicios de ese tipo. Imaginación cognitiva, algunas veces cuando se trabaja también con los eventos que a estas personas les causan ansiedad, se les puede decir que, bueno, a breves rasgos, que imaginen la situación que les causa ansiedad y se va cambiando la manera en cómo se sienten en relación a esa situación. Entonces, es uno de los ejercicios en los cuales se puede cambiar los afectos o la emocionalidad ante una situación dada. Por ejemplo, un narcisista tiene la tendencia a que lo alaben, entonces puede reunir a un poco de gente, ¿no? Aparentar que tiene una gran empresa, un gran proyecto, pero simplemente lo hace para recibir las dádivas. Y en ese camino puede perjudicar a muchos, ¿no? Porque los hace venir a gente, gasta recursos, por ejemplo, gasta dinero para hacer la fiesta, para que lo vean y lo admiren, ¿no? Entonces ahí perjudica a los demás.
porque también es muy manipulador, igual que el histriónico, igual que el antisocial. ¿Ya? Entonces, depende de la personalidad. Por ejemplo, un dependiente tiene que aprender a ser más autosuficiente. ¿Por qué? Porque el problema de la personalidad dependiente es que no puede tomar decisiones por sí solo. Necesita la opinión de terceros siempre. Y también se trabaja en la autoaceptación, en la autovaloración. Tiene una valoración negativa de sí mismo. Entonces, lo que llamamos comúnmente baja autoestima. Entonces, se trabaja en hacerlo más autosuficiente y que tenga una evaluación positiva de sí mismo con pruebas de realidad también. Pues. Ok, entonces, ya para ir cerrando, un poquito de recapitulación de este episodio. Hemos hecho una introducción a lo que son los trastornos de la personalidad, lo que es la personalidad en sí, los rasgos y todo lo demás. Se han dicho cosas muy interesantes el día de hoy. Puntos clave. Cada uno tiene sus rasgos, ¿verdad? Cada uno tiene sus características que lo hacen comportar de una manera. Estos rasgos, estas características se han ido desarrollando en el tiempo, desde nuestra infancia hasta nuestra adolescencia. Y es ahí, en nuestra adolescencia, cuando tenemos ese afloramiento en nuestras hormonas, cuando se empieza a evidenciar. Es ahí donde ya podemos empezar a identificar cuando tenemos, qué tipo de personalidad tenemos, ¿ok? Por otro lado, no se asusten. Yo sé que, así como le pasó a Álvaro, me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos los que hemos estudiado psicología, cuando estudiamos estos rasgos nos vemos nosotros en cada uno de estos trastornos. Eso no quiere decir que nosotros tengamos el trastorno. Parece que comprender cuando hablamos de un problema. Hablamos de un problema cuando ya nos causa deterioro en nuestras esferas, ya sea biológica, psicológica, social, sentimental, económica, afectiva, etc. Ahí estamos hablando de problemas. Siempre y cuando no ocurra eso, pues son rasgos. Tenemos ciertos rasgos. Como seres humanos, pues somos multidisciplinarios, tenemos un poquito de cada cosa, ¿ya? Eso no nos hace tener un trastorno, ¿ok? Entonces, es importante el autoconocimiento, es importante la valoración propia. También es muy importante la opinión de los demás, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo estamos actuando, pero los demás sí lo saben. Entonces, el ser sociales nos da esa oportunidad y eso que es tan necesario de que tengamos que tomar en cuenta. No es determinante, pero tomar en cuenta la opinión de los demás, porque de ahí podemos sacar también mucha información. Entonces, como pueden darse cuenta, es un tema muy interesante y vamos a ir desglosando en los próximos capítulos, pues, cada uno de estos trastornos, o al menos los más trascendentales, de uno en uno para ir analizándolos mejor. Y para eso, pues, desde allá está la invitación para Álvaro, que nos acompañen en nuevos episodios y poder seguir opinando de esto, ¿ok? Esperamos sus comentarios, su retroalimentación para ver cómo les ha parecido, qué tal les ha parecido el tema. De nuestra parte, pues ya nos vamos despidiendo porque se nos está acabando un poquito el tiempo. Entonces, Álvaro, agradecerte por tu participación aquí. Unas palabras finales para el público. De nada, muy contento aquí de participar y ayudar a que se difunda más lo que es la salud mental, tratar de crear una cultura de salud mental en nuestro medio, que a mí me parece que es muy importante que todos conozcamos de esto, porque la gente se automedica, sabe cómo comprar, lo que comprar para una gripe y para diferentes dolores en la farmacia, pero cuando tienen una dolencia emocional, en primer lugar, no la saben reconocer, y cuando la reconocen o tienen el malestar, lo que llamamos disforia, cuando están en un estado de euforia, recurren a la solución que agranda más el problema. O sea, vamos a tomar unas bielitas o recurrimos a las sustancias. Entonces allí no estamos jugando el consumo de sustancias aquí, pero es algo muy común en nuestra cultura, ¿no? También yo creo que deberíamos ir y conocer un poco más el rol que tenemos nosotros los psicólogos, ¿no? Dentro de nuestro contexto, nuestras comunidades más inmediatas, que son las que a nosotros nos competen, ¿no? Y educar a la gente. Y sí, vamos a ir con los trastornos de personalidad. A mí me parece que es un tema que siempre tiene que estar en boga, que la gente lo tiene que conocer, porque es como dicen, o sea, yo parafraseo mucho ese dicho que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Yo digo: caras vemos, trastornos mentales.
digitales conocemos. Y nuestra vida siempre nos hemos topado algunas veces con personas que necesitan realmente ayuda y que desconocen que tienen un problema. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Eso sería. Y agradecer a todos los que vean el video y a la gente que siga Sidoxia Radio, que sigan el blog y que sigan viendo los videos, porque nos anima a nosotros a seguir haciendo este tipo de contenido también, porque es muy importante el feedback. Así es. Entonces, bueno, gracias Álvaro y gracias a ustedes por sintonizarnos. Gracias a ti, Clever. Nos estaremos viendo en una nueva ocasión, ¿ok? Hasta pronto. Nos vemos.